Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a abarcar el capítulo 4 de Historia de Costa Rica. En este caso se concentra en la crisis del periodo liberal y el Estado reformista. Recordemos que el Estado, la historia de Costa Rica a partir de la independencia, la vamos a ir clasificando en diferentes periodos, cada uno con sus características. En el caso de esta etapa, vamos a enfocarnos en el último periodo del liberalismo. Recordemos que esta etapa abarca desde la llegada de los militares al poder, ¿verdad? Hacia 1870-71 con Tomás Guardia hasta 1940. Ya en 1940 tenemos un periodo llamado el periodo reformista que se extiende por 8 años, que es del 40 al 48. También es importante recordar que en el periodo liberal vamos a encontrarnos un periodo de transición donde comienzan a desarrollarse movimientos un poco más reformistas, principalmente durante el gobierno de Alfredo González Flores, donde se desarrollan la reforma tributaria, la reforma bancaria y la creación de la Escuela Normal Superior. Respecto al primer elemento que viene en el capítulo 4, tenemos los nuevos ciclos económicos en la página 165. Vamos a ver que además de la economía agroexportadora que se enfocaba, como ya habíamos visto, en la producción de café y banano, vamos a tener la producción de cacao en las llanuras del Caribe, la ganadería en el Pacífico y en la zona norte, en la zona del Pacífico, y la minería en Avangares y Tilarán, así como el azúcar en Alajuela, en Cartago y en Guanacaste, ¿verdad? Como sabemos, en el caso de Alajuela, pues se centra sobre todo cerca de la región de Grecia, en Cartago, en Juan Viñas, Turrialba, y en Guanacaste, en la zona de Cañas principalmente. Estos nuevos ciclos económicos van a desarrollar una colonización agrícola, un sistema de hacienda ganadera, en el caso de la región chorotega, una economía de plantación, disminución para la producción del mercado interno, y vamos a ver unos efectos bastante negativos con lo que fue la crisis de los años 30, que lo pueden detallar con mayor profundidad en las páginas 168 y 169. Estos efectos de la crisis van a ser la caída en la exportación de caña de azúcar, la caída en las exportaciones de café, la movilización de las plantaciones de banano hacia el Pacífico Sur, eso también motivado por el mal de Panamá. Eso era una plaga, un hongo que se le pega a las hojas del cacao y que pues va a hacer que la plantación se dañe. Entonces va a darse una movilización de parte de la compañía bananera desde el Caribe hacia el Pacífico Sur. Eso además va a empeorar con mayor fuerza la situación económica y social tan agraviante que tenían los habitantes, ¿verdad? De estas plantaciones bananeras porque se quedan sin una fuente de ingresos. ¿Qué es lo que hace el Estado? Establece inversiones en obras públicas, el aumento en los salarios públicos, el fomento a la agricultura para el consumo interno y el inicio de la incorporación del movimiento de sustitución de importaciones. Este modelo, perdón, más bien en lugar de movimiento, este modelo de sustitución de importaciones se va a caracterizar por la producción en el país de lo que antes se importaba, principalmente de productos industriales. En el ámbito político, vamos a tener a partir de los años 20 el gobierno del general Julio Acosta. En la tutoría pasada les había comentado acerca de Julio Acosta. Él fue un personaje exiliado durante el gobierno de Rafael Iglesias y él retoma el poder hacia 1920. Él tiene que, durante su gobierno, se libra la guerra de Coto, limítrofe con Panamá. En esa guerra Costa Rica pierde los territorios de Bocas del Toro. Y en este periodo de gobierno de 1920 al 24,
vamos a tener el surgimiento del Partido Reformista de Jorge Bolio. Es muy importante porque este partido es el primer partido ideológico, con una base ideológica bien consolidada. Los partidos políticos en esta época, la mayoría, eran personalistas, es decir, la ideología o la propuesta política del partido va enfocada en la figura del personaje, del líder. Entonces van a ser muy variantes. Después, en el siguiente periodo, tenemos el segundo gobierno de Ricardo Jiménez. En este periodo, el reformista Jorge Bolio se alía con Ricardo Jiménez y se establece la aprobación del voto secreto en 1925. Y se crea el Consejo Nacional Electoral en 1927, dándole mayor control al Ejecutivo sobre el aparato electoral. Esto va a ser muy importante para lo que vamos a ver en la década del 40. Y el establecimiento del voto secreto permite una mayor democratización en relación al tema del voto. Si nosotros comparamos la evolución del voto en Costa Rica, tenemos que primeramente el voto era censitario y calificado antes de 1913. Censitario, se censa a la gente y se califica a la gente. Entonces, si usted no tiene más de cierta cantidad de capital o usted no sabe leer y escribir, usted no puede votar en las elecciones para elegir presidente, sino entonces tiene que votar por un representante que va a votar por el presidente. ¿Verdad? Ese representante pues era alguien que tenía dinero, una persona y que tenía que además tener educación. Por lo tanto era muy limitado. Cuando el voto se hace directo en 1913, todos los hombres mayores de edad pueden votar, pero no es secreto. Entonces, al no ser secreto el voto, se puede prestar para manipulaciones, ¿verdad? Entonces, a partir del voto secreto en 1925, ya todos los varones mayores de edad, pueden votar. Siempre se excluía a las mujeres, ¿verdad? Ellas no obtuvieron la ciudadanía. Hasta la Segunda República, igualmente se excluía a población indígena, se excluía también a las personas afrodescendientes que también posteriormente adquirieron su ciudadanía. Finalmente, tenemos el gobierno de Cleto González Víquez. Él enfrenta la crisis producida por el inicio de la depresión de los años 30 que vimos recientemente. Y después de don Cleto vamos a tener otro gobierno, el último gobierno de don Ricardo Jiménez, entre el 32 y el 36. Pues vamos a ver que en los años 20 pues vamos a encontrar la repetición de diferentes actores políticos muy importantes como lo fueron Cleto González Víquez y Ricardo Jiménez Soriamón. En esta etapa también vamos a encontrar el surgimiento de diferentes movimientos sociales o la consolidación de diferentes movimientos sociales, como lo fue la creación del Partido Comunista, ¿verdad? Es un movimiento alternativo al liberalismo. Y también en este periodo del 32 al 36 vamos a encontrar el gobierno de Ricardo Jiménez, como les mencioné antes, y una iniciativa de golpe de Estado conocida como el Bellavistazo. ¿Verdad? Habían reclamos de la situación de las personas ante la situación económica y también en este gobierno se dio la huelga bananera, ¿verdad? Los trabajadores de la United Fruit Company en Limón pues se levantaron en contra de las condiciones sociales y lo que hizo el Estado en lugar de atender sus necesidades pues fue reprimirlos. En esta época van a aparecer nuevos actores sociales como sindicatos y trabajadores. Entonces, dentro de estos actores sociales vamos a tener a tanto hombres y mujeres que van a cuestionar de manera tajante el liberalismo económico y van a cuestionar el papel de los políticos de entonces en relación a las personas más pobres o a los trabajadores también. Por ejemplo, tenemos el caso de Yolanda Oromona, ¿verdad? Criticaba la democracia y la estructura patriarcal, de hecho ella terminó en México. Y Carlos Luis Fallas, que es el personaje que tenemos aquí en la imagen, él dirigió la huelga bananera del 34, él fue diputado, él era de profesión zapatero
y fue miembro del Bloque Obreros y Campesinos o Partido Comunista, que más adelante vamos a ver cómo se dio esa evolución del movimiento obrero. Aquí tenemos la línea del tiempo. Entonces, ¿cómo se van a desarrollar los movimientos sociales en Costa Rica? Bueno, a finales del siglo XIX, como lo vemos acá en este espacio de aquí, a finales del siglo XIX, son organizaciones de ayuda mutua, son organizaciones mutualistas. Entonces, yo pertenezco a un gremio, digamos que sea artesano o zapatero, entonces yo le ayudo a mi compañero, ¿verdad? Del mismo gremio, a otro zapatero, y nos vamos generando un tipo de ayuda mutua, un tipo de relación gremial. Hacia inicios del siglo XX tenemos asociaciones de trabajadores y para 1911 se crea el Centro de Estudios Sociales Germinal. Este Centro de Estudios Sociales es muy importante porque aquí, además de trabajadores, van a comenzar a confluir una serie de intelectuales antiimperialistas. Por ejemplo, aquí dentro de estos intelectuales vamos a encontrar a personas como Joaquín García Monge, Omar Dengo, entre otros, y aquí se intenta establecer un pensamiento de clase de los trabajadores, es decir, decirle al trabajador, vea, usted pertenece a una clase que es una clase trabajadora, que es una clase proletaria, hay otra clase social que es la que tiene el poder, que es la clase burguesa. Finalmente, en 1913 se da el desarrollo de la Confederación General de los Trabajadores. Acá se celebra por primera vez el Día del Trabajador en Costa Rica, que es el primero de mayo. Hacia 1923 tenemos el Partido Reformista. El Partido Reformista tenía como principal figura a Jorge Bolio, sin embargo, habían también personas de la CGT, de la Confederación General de Trabajadores, que apoyaron este movimiento. Sin embargo, lo rechazaron al aliarse con Ricardo Jiménez. Ricardo Jiménez Oremuno es una persona ligada al viejo liberalismo costarricense de toda la vida, por lo que no estuvieron de acuerdo con esta alianza. Sin embargo, a pesar de aliarse con un liberal, pues este partido logró el establecimiento del voto secreto, ¿verdad? Que ya antes era directo, pero que tenía sus limitaciones. Y también el establecimiento de una jornada de 8 horas. Estas personas que disienten de las ideas de don Jorge Bolio y otros más se agrupan en la Asociación Revolucionaria de la Cultura Obrera ARCO y para 1931 se crea el Bloque de Obreros y Campesinos o Partido Comunista. Vean que la fecha es muy importante. Estamos en 1931. ¿Qué está pasando en el mundo? La recesión económica, producto de la crisis de 1929. Entonces, es en este contexto económico, social, político, donde se va a formar el Partido Comunista. Dentro de las personas que van a integrar este partido están Arnoldo Ferreto, Carlos Luis Sainz, Luisa González, pero quien va a destacar como principal figura va a ser el abogado Manuel Mora Valverde. Manuel Mora encabeza el Partido Comunista, de hecho es diputado, diputado de la República, y este partido en 1942 va a cambiar de nombre. En esta época el Partido Comunista se alía con el gobierno del doctor Calderón Guardia para el establecimiento de las garantías sociales y el Código de Trabajo, que más adelante vamos a repasar. En el caso del periodo de 1936 a 1940 tenemos el gobierno de León Cortés. Él pues era un ferviente anticomunista, desarrolló obras de infraestructura, como podemos ver en la estación del ferrocarril al Pacífico, y se le acusó de nepotismo, esto es favorecer a los familiares en el gobierno. Y se planteaba que era Cortés con los ricos y León con los pobres. León Cortés pertenecía al Partido Republicano Nacional. Este partido va a impulsar, después del gobierno de León Cortés, a el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Con León Cortés tenemos el último representante del viejo liberalismo, el último presidente del periodo liberal, y vamos a encontrar en Calderón Guardia el inicio del reformismo. Ok,
Calderón Guardia. Primero que nada, Calderón Guardia tiene que gobernar Costa Rica en un contexto sumamente complejo. Entre 1939 y 1945 se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Esto va a generar una serie de problemáticas, como por ejemplo el aumento en el costo de la vida, la crisis del modelo agroexportador, un gasto social, aumento del déficit fiscal y los cierres del mercado alemán-inglés. Además, Costa Rica le declara la guerra a Alemania por el hundimiento del barco San Pablo de manera directa. Entonces, eh, este elemento de estar en contra del régimen nazi, en contra de regímenes o de movimientos de tipo fascista, va a ser un elemento en común que va a tener Calderón Guardia con los comunistas. Entonces pasa algo que es inédito, que es que un presidente liberal se alíe con un partido comunista. Esta alianza, junto con el papel muy importante de la Iglesia Católica, va a generar lo que se conoce como el bloque de la victoria. Aquí de hecho tenemos a los tres representantes. Este señor de acá es Rafael Ángel Calderón Guardia, este señor de acá es Manuel Mora y este que está en el centro es Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez. Con el bloque de la victoria se van a terminar de consolidar las grandes reformas sociales de los años 40 que más adelante vamos a mencionar. Entonces, en este periodo se van a generar una serie de reformas sociales que han sido y son muy importantes. El primero es la Universidad de Costa Rica, que plantea el debate de ideas, entre otras cosas. Y recuerden que además, desde el cierre de la Universidad de Santo Tomás, Costa Rica no tenía universidad. En 1941 se crea la Caja Costarricense del Seguro Social, esto bajo la visión de Calderón Guardia. Recordemos que Calderón era médico, entonces él fue muy influido dentro de sus estudios de medicina por la doctrina social cristiana. Calderón estudia en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y ahí se nutre de las ideas del social cristianismo. Esta doctrina se sustenta, entre otras cosas, por las encíclicas de los papas Pío IX y León XIII, ¿verdad? De Quadragésimo Anno y Rerum Novarum, donde se critica la manera deshumanizante que tiene el liberalismo puro, ¿verdad? De esta cuestión de la oferta y la demanda y la explotación de los trabajadores, y plantea el- la utilización de la caridad cristiana, ¿verdad? De las enseñanzas de Jesús en esta materia para aplicarlas al gobierno. Ahora bien, el social cristianismo, a diferencia del comunismo, no plantea una lucha de clases, que es un movimiento reformista. La lucha de clases está planteada por el comunismo porque hay una clase opresora, que es la clase burguesa, y una clase oprimida, que es la clase proletaria. Y la solución para ese problema es que la clase proletaria le quite el poder o le quite los medios de producción a la clase burguesa. La socialdemocracia y el socialcristianismo no plantean eso. ¿Ok? Son reformas que se van dando de manera parcial o que se van dando de manera este, eh, que se van dando eh, de manera paulatina. Ahora bien, en 1942 se establece el bloque de la victoria, que ya les mencioné antes, con el Partido Comunista y con la Iglesia Católica, y se firman las garantías sociales y el Código de Trabajo. Los sectores liberales, que en algún momento ayudaron a Calderón, comienzan a cuestionarlo. Dentro de los críticos planteaban críticas a su política económica, al nepotismo y también porque aquí en Costa Rica, en este gobierno, pues con la declaración de guerra al eje, ¿verdad? A Alemania, se persiguió a muchos ciudadanos alemanes, a ciudadanos españoles y ciudadanos italianos. De hecho, por ejemplo, la familia Lehmann fueron unos de los afectados, ¿verdad? Que los de la librería que está en San José.
Uno de los sectores más críticos y que va a ser clave es el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales. Ellos eran un grupo de estudiantes de economía y de derecho que cuestionaban el modelo de Calderón Guardia. Dentro de estos estudiantes vamos a encontrar a figuras como Rodrigo Facio, Carlos Monge Alfaro, Roberto Benes Mesénez, Felipe Sofeifa. Ellos criticaban la política económica de Calderón. También hay que entender esto. Él gobernó en un periodo muy complejo, la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de eso, pues estableció instituciones como la Caja del Seguro. El problema que tenía Calderón, lo que se le achacaba también era, bueno, está estableciendo una reforma social, pero no hay una reforma económica que dé sustento a esa reforma social. No hay un contenido económico, ¿verdad? Y probablemente es muy difícil que lo haya en un contexto de crisis y de guerra que hay a nivel internacional. Entonces esto fue muy criticado. Otro elemento que va a generar la tensión en este periodo van a ser las elecciones de 1944. Este bloque de la victoria gana las elecciones y todos los opositores encabezados por León Cortés, quien antes fuera del mismo partido de Calderón Guardia, el Republicano Nacional, sale de ese partido, se forma el partido Demócrata con León Cortés a la cabeza y vamos a encontrar una respuesta muy importante de acusaciones de fraude electoral, lo que va a generarle muchos problemas al siguiente gobernante. Entonces, tenemos aquí que el bloque de la victoria es una alianza integrada por Manuel Mora, líder del bloque Obreros y Campesinos, Rafael Ángel Calderón y Monseñor Sanabria, influenciada por el antifascismo, por la Segunda Guerra Mundial y por la situación económica del país. Después del bloque de la victoria tenemos el gobierno de Teodoro Picado Michalski. Él también va a ser del mismo partido político, ¿verdad? De la tendencia del calderonismo. En este periodo va a haber una mayor polarización política en el país. Van a haber acusaciones de fraude electoral e inclusive van a existir atentados en contra de la vida de Calderón Guardia y de Manuel Mora. Y otro problema que tiene que enfrentar Teodoro Picado es el inicio de la Guerra Fría. Cuando se aprueban las garantías sociales en Costa Rica, vamos a encontrar un contexto político mundial muy particular. En este periodo en que se está suscitando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, el bloque capitalista, y la Unión Soviética, el bloque socialista, son aliados. Todavía no se había dado la formación de esos bloques, sino hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es en este contexto particular donde se da la alianza de el gobierno liberal, el Partido Comunista y la Iglesia Católica. Una vez que la Segunda Guerra Mundial termina, eh, estas alianzas con partidos de corte comunista en el contexto de la Guerra Fría no van a ser muy bien vistas. El mismo Teodoro Picado tenía tendencias anticomunistas. Otro antecedente que le va a poner un problema a Teodoro Picado es el exilio de José Figueres Ferrer. Es un personaje del que vamos a hablar un poco más adelante. El Figueres es exiliado en el 42, cuando estaba denunciando las políticas de Calderón en una radio. Es arrestado, no puede terminar de dar su discurso y es exiliado en México. Figueres regresa al país en el 44 y se alía con el Centro para el Estudio de Problemas Nacionales y funda el Partido Socialdemócrata. Este Centro para el Estudio de Problemas Nacionales era el grupo de estudiantes que criticaban las políticas de Calderón. Y finalmente, él trata de desarrollar un código electoral que busca mayor independencia del proceso electoral. En todo este periodo hay mucha polarización política. Y esto nos lleva a las elecciones de 1948. Entonces, vamos a tener el oficialismo del Partido Republicano Nacional con Calderón Guardia. Quería Calderón volver a llegar al poder. Y Vanguardia Popular con Manuel Mora Valverde. Los opositores, en primer lugar, el primero de los opositores era León Cortés del Partido Demócrata. Era la persona que podía
sentarle cara al calderonismo y que podía hacer una oposición. El segundo partido en importancia era el Partido Unión Nacional, apoyado también por liberales, y su candidato era el periodista y dueño del Diario de Costa Rica, Otilio Ulate. Y en último lugar tenemos a José Figueres Ferrer, quien fue exiliado en el gobierno de Calderón y que era apoyado por el Centro para el Estudio de Problemas Nacionales y la Legión Caribe. Esto nos lleva a las elecciones del 48. Ok, previo a la guerra civil del 48, vamos a tener que el principal candidato del partido, o el candidato del Partido Demócrata, León Cortés, muere. Entonces hay un vacío. Como representante de la oposición al calderonismo, la figura más importante era Otilio Ulate. Vean que aquí Figueres no sale como principal representante. Picado tiene que enfrentar una serie de manifestaciones y de aumento de la violencia en este periodo. Por ejemplo, ya habíamos mencionado los atentados en contra de la vida de Calderón y de Manuel Mora. También en 1947 se dio la huelga de brazos caídos, ¿verdad? Eso fue un paro patronal donde muchos dueños de establecimientos estaban en contra del gobierno de Teodoro Picado, inclusive hubo episodios de violencia. Picado, para tratar de calmar un poco las aguas, cedió el control electoral al Tribunal Electoral para que éste vigilara los comicios. Y el control de este tribunal lo tuvo el Partido Unión Nacional, es decir, la oposición política tuvo el control del aparato electoral. Y llegamos a las elecciones. Una vez en las elecciones, vamos a encontrar una serie de anomalías. Por ejemplo, hay personas en las zonas rurales que no tienen cédulas para votar, hay denuncias de fraude que no se atienden y la evidencia para poder atender esas denuncias de fraude se pierden con la quema de papeletas en el Liceo Superior de Señoritas. Esto nos lleva a que el Congreso, con mayoría calderonista y electo 2 años antes, en 1946, anula las elecciones. Es aquí cuando inicia el conflicto o la guerra civil. Ok, antes de hablarles de la guerra civil, déjenme hablarles un poquito acerca más de Figueres. ¿Qué hizo Figueres en su exilio? Figueres se exilia en México y en México se encuentra con otros exiliados de diferentes países. Por ejemplo, los había de Nicaragua, de República Dominicana. Él entra en contacto con una serie de personas que quieren eliminar gobiernos dictatoriales en América Latina. ¿Verdad? En el caso de República Dominicana teníamos el gobierno de Trujillo y en el caso de Nicaragua la dinastía de los Somoza. Entonces, a partir de estas personas, pues él plantea que en Costa Rica hay una dictadura o un peligro de una dictadura y se forma la Legión Caribe. Además, habían personas de México, estaba Figueres exiliado, y también de Guatemala, porque el presidente guatemalteco tenía intenciones de desarrollar un proyecto unionista en Centroamérica. Bien, Figueres toma el apoyo de esta gente de la Legión Caribe para poder desarrollar un movimiento armado. Es decir, se planteaba o se sabía desde antes de las elecciones que la manera en que se podía llegar al poder era más por una vía armada que por una vía electoral. Una vez que las elecciones son anuladas, se toma el cruce del Empalme en la entrada a la lucha, que es lo que vemos por acá. Recordemos que en esta época no hay carretera interamericana, entonces pues si usted quiere ir a Pérez Celedón, a San Isidro del General, obligatoriamente tiene que pasar por acá. Si por acá no hay pasada, pues no se pasa. Figueres toma el aeropuerto de San Isidro del General, los rebeldes, los revolucionarios toman el aeropuerto y eso les permite mandar a traer armas desde Guatemala que lleguen aviones. Más adelante se toma Puerto Limón y por el frente occidental, ¿verdad? Hacia el occidente, vamos a tener San Ramón. En San Ramón hay otro empresario, ¿verdad? Figueres era empresario también, que va a liderar sobre este sector, que es José Francisco Orange,
o Don Chico Lich, como se le conoce. ¿En qué culmina la guerra? Bueno, tenemos el bando rebelde o revolucionario, ¿verdad? Que vimos que partió de San Isidro General y San Ramón. ¿Esto qué hace en el mapa? Esto hace que se encierre el otro bando acá en el centro, ¿ok? Que es el bando del gobierno de Teodoro Picado. De hecho, una, un grupo que le puso mucho músculo a este bando, pues fue propiamente el partido Comunista. Finalmente se toma Cartago y se libra pues las últimas batallas en el Huarco y en Ochomoco. Y se firma el fin de la guerra con el pacto de Ochomoco. En ese pacto se promete que los calderonistas y los comunistas no van a recibir ningún tipo de represalia después de la guerra, cosa que no sucedió así. Si hubieron represalias, inclusive hubo gente asesinada del Partido Comunista por parte durante el gobierno de la Junta de la Segunda República, ¿verdad? Encabezada por Figueres. Y la otra cosa que se promete en ese pacto de Uchomogo es que se van a respetar las garantías sociales, cosa que sí sucede. Después tenemos el pacto de la Embajada de México. En ese pacto, el presidente Picado acepta dejar el poder en manos del ganador de las elecciones que había sido Otilio Ulate. Esta elección también Picado la toma porque hay fuerzas políticas y militares que pueden intervenir en Costa Rica y que pueden hacer que el conflicto sea más grande. Por ejemplo, uno de los que era bastante amenazante en ese sentido era Nicaragua, ¿verdad? Y la Fuerza Armada nicaragüense es muy importante, ¿verdad? Sobre todo después de lo que fue el periodo de la Guardia Nacional y el establecimiento de la dinastía de los Somoza. Entonces finalmente se deja el poder en manos de Utilulate y aquí es donde Figueres pues saca su astucia, ¿verdad? Mediante el pacto Ulate-Figueres. En este pacto, está bien Ulate, usted ganó las elecciones, pero yo gané la guerra. Entonces yo voy a gobernar por año y medio y después yo le doy el poder a usted, como efectivamente sucedió. Entonces, Figueres va a encabezar una junta de gobierno, que es la junta fundadora de la Segunda República, y gobierna hasta 1949, año en que retoma el poder Ulate. Y luego hay unas elecciones en 1953 y ahí Figueres ya toma el poder, pero de manera electoral y no de forma armada. Eh, una de las consecuencias de esta guerra, que es muy importante tomar en cuenta y sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, va a ser la ilegalización del Partido Comunista. De hecho, ese documental está en YouTube, les recomiendo que vean El Juego del Diablo. Es un documental donde se ven las consecuencias políticas, ¿verdad? Los asesinatos que se dieron de dirigentes del Partido Comunista en el contexto de esta guerra del 48. Esto nos lleva a la creación de la Constitución de 1949. En esta Constitución, Figueres tiene la posibilidad de desarrollar reformas económicas que van a tratar o que van a darle más bien respaldo a este nuevo Estado. Por ejemplo, un impuesto de 10% sobre capitales, la nacionalización de los bancos, la creación de tribunales de probidad y sanciones inmediatas. Estos tribunales de probidad y de sanciones inmediatas son los que van a utilizar para castigar a calderonistas o a comunistas. También la abolición del ejército, el establecimiento del voto femenino, la ilegalización del Partido Comunista y un intento de golpe llamado el Canazo. Este Partido Comunista pues no va a funcionar pues legalmente, sin embargo, durante el periodo del Estado benefactor, ¿verdad? Que es después de la Guerra Civil, pues va a funcionar de manera un poco más solapada y aquí tenemos un extracto del discurso en defensa del Partido Vanguardia Popular desarrollado por Manuel Mora. ¿Verdad? Él plantea que se nos ha calumniado, no hemos podido defendernos, han sido deformados y adulterados nuestros actos y si no se ha podido permitido explicarlos, han falsificado nuestros propios documentos y nos ha impedido desenmascarar a los falsificadores.
en nombre de la libertad hemos sido privados de la libertad. Entonces, los invito a que vean ese documental del Codo del Diablo, como para que puedan ampliar un poquito más sobre estos aspectos. Eso sería todo por esta presentación del capítulo 4. Más adelante les estaría haciendo llegar igualmente la presentación del capítulo 5. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos.